La función entero mayor se define con esta forma, con esta notación. Pareciera que es X entre corchete, pero si se fijan es un corchete incompleto, le falta la cabecita, solamente tiene la patita, si lo alcanzan a distinguir, ¿no? Entonces la característica de esta función es que es el entero mayor que es menor o igual que X. Nos puede parecer un poco extraño esa definición, pero es importante que la comprendamos. Por ejemplo, si yo evalúo esa función para menos 1.5, el entero mayor más pequeño o igual a menos 1.5 es el menos 2. ¿Por qué? Porque solamente son dos los enteros más cercanos a menos 1.5, el menos 1 y el menos 2, pero el más pequeño es menos 2. Por eso es que esa es la respuesta. Si fuera, por ejemplo, la función de pi, los enteros que están más cercanos a pi son los enteros mayores más cercanos a pi son el 4 y el 3. Y entonces el menor de ellos es el 3, por eso es que coge el 3. O sea, vean cómo es la definición. Es el entero mayor que es menor o igual que el número. ¿Cuál es el entero mayor que es? ¿Cuántos enteros? Véanlo así. ¿Cuántos enteros hay mayores que están cerca del pi? Bueno, pues son el 3 y el 4. ¿Sí? ¿Por qué digo que son los mayores? Porque obviamente hay otros enteros. Está, por ejemplo, el 2, está el 1, está el 0, el menos 1. También tenemos, por ejemplo, el menos 3, etcétera. Pero de todos ellos, el mayor, que es menor o igual que X, es el 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está la gráfica. Vean cómo básicamente es por intervalos. Vean, esta es una función por partes. Es una función por partes que va a ser constante, los valores. Y observamos que la X, si por ejemplo variara entre menos 2 y menos 1, el entero mayor más pequeño que cualquier número que esté en este intervalo, pues es el menos 2. Porque es el menor. Acuérdense que un número es menor entre más a la izquierda esté. De menos 1 a 0, pues es el menos 1. De 0 a 1, pues es el 1. Del 2 al 3, pues obviamente va a ser el 2. Pensemos, por ejemplo, en el 2.7. ¿Cuál es el entero mayor de 2.7? Bueno, pues el 2.7 tiene dos enteros más cercanos, que son el 2 y el 3. De ellos, ¿cuál es el menor? El menor es el 2, por eso es que aquí coge el 2. ¿Sí se fijan? Sí. ¿Sí? Ahora, Sí. hay una función que es lo contrario a esta, que es la que más se utiliza. Y esa función que más se utiliza es la entero menor. Aquí dice, en informática la función entero mayor se conoce como función redondeo hacia el entero inferior anterior. Esta es la que acabamos de ver. Pero una función relacionada se denomina función redondeo hacia el entero superior siguiente, que vendría siendo el entero menor. Y entonces la característica de esta es que va a ser al revés, va a ser el entero que es mayor o igual que X. En el anterior era el entero que era menor o igual, en este va a ser el que es mayor. Y si se fijan, la notación es diferente, siguen siendo como corchetes, pero ahora la cabecita sí la tiene y la patita no. Por ejemplo, a ver, si yo les dijera cuál es esta función, que es el entero menor, ¿sí? Acuérdense, ese es al revés. Ese es el entero menor. ¿Cuál es el entero menor de 1.3?
Fíjense, vamos a definirla. Es el entero menor, pero va a ser el entero menor que es mayor o igual que X. En el anterior era menor o igual, ¿sí se fijan? Aquí era menor o igual, pero acá va a ser mayor o igual. Entonces, si les preguntara yo por cuál es esta función para 1.5, ¿cuál me dirían? El 2. El 2. Muy bien, el 2. Si fuera, por ejemplo, para menos 1.3, El 1. el menos 1. ¿Les El dije? 0, ¿no? No, no, fíjate. A ver, aquí está el eje real, ¿ok? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Yo les dije menos 1.3, el menos 1.3 está aquí. ¿Cuál es el entero mayor más pequeño? El menos 1. ¿Sí o no? Por eso es que esta va a ser menos 1, porque es el entero mayor más pequeño. ¿Por qué digo que el entero mayor más pequeño? Porque si se fijan, hay muchos enteros más grandotes que el menos 1.3. Está el 0, está el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. Pero el más pequeño de todos ellos es el menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí, profe. A ver, si yo les dijera para pi, a ver, pi, acuérdense que es 3.141592. ¿Cuál es el entero menor? El 4. El 4. Muy bien, muy bien. Para menos 2.7, sale. ¿Cuál sería? El menos 2. El menos 2. Muy bien. Y fíjense, esta función tiene muchas aplicaciones. A ver, ¿quién ya identificó una aplicación? Es muy común, ¿eh? Muy común, sobre todo cuando van en su coche. Cuando van en su coche y van al centro, por ejemplo, o algún centro comercial. ¿Dónde lo han visto? ¿No? En los estacionamientos, ¿sí se han fijado? La verdad, no, profe. Claro que sí. A ver, por ejemplo, cuando ustedes van al estacionamiento, a un estacionamiento del centro, y dejan su coche, y se fijan en la tarifa, ¿no? Por cada hora o fracción, son 20 pesos. ¿Qué significa? A ver, son 20 pesos por cada hora o fracción. Entonces, si ustedes se tardaron allí porque fueron a un barecito ahí con sus amigos y ahora regresan por su coche y se tardaron 2 horas con 10 minutos, en realidad, ¿cuánto van a pagar? 2 horas. 2 horas con 10 minutos, ¿cuánto van a pagar? Si cada hora era de 20 pesos. Como 50. 60. Van a pagar como si hubieran ocupado 3 horas. ¿Por qué? Porque se redondea al entero menor. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Van a pagar 3 horas. Fíjense. Eh, Les platico así rápidamente. Cuando ya la onda de los celulares portátiles, pues casi, casi está como del año 2003 para acá. ¿Sí? En el año 2000 todavía había muy poca gente que tenía celulares. El boom, no, no miento, en el año 2000. Sí, ya para el año 2000 ya fue el boom de los celulares. Mucha gente tenía, obviamente había bastante que no, pero en ese entonces yo no sé si alguien sepa cómo era el saldo.
lo que hacías era comprar una tarjeta, por ejemplo, de 500 pesos. Había de 100, de 300 y de 500. Y entonces cada minuto costaba 5 pesos. En ese entonces era muy caro. Sí, era caro, 5 pesos. Y yo me acuerdo muy bien que cuando tú hacías una llamada, cuando le hablabas a alguien, incluso hasta te ponías el reloj de tal manera que hablabas y tenías que estar viendo el reloj, porque sabías que si te pasabas con un segundo, te iban a cobrar el siguiente minuto. ¿Sí? Eso era lo que pasaba antes. Por ejemplo, vamos a suponer tú hablabas, hacías tu llamada y te tardabas 1 minuto con 1 segundo. Por culpa de ese segundo te cobraban 10 pesos, no eran 5. ¿Sí? ¿Alguien sabía algo de esto? Sí, profe. No. Bueno, pues así era antes. Ahorita ya es muy común lo de los planes, ¿verdad? Ya son llamadas ilimitadas, pero en ese entonces no era así. Era por tiempo. Entonces te cobraban por fracción. O sea, no les importaba si te habías pasado un segundo, te cobraban el minuto completo. Entonces ahí se aplica mucho este tipo de funciones. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí. Profe. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Vean, pongan atención, muchachos, por favor. Yo quiero que para el siguiente examen sí salgan bien, o sea, salgan muy bien y no haya problemas, por favor, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio de aquí. Eh, pues miren, tenemos, por ejemplo, funciones polinomiales. Vamos a ver que estas son funciones polinomiales. Tenemos funciones raíz cuadrada, funciones racionales. Vamos a hacer, por ejemplo, 2 de la 4 y 2 de la 6. A ver, entonces voy a anotar la 4. Si me la pueden dictar. ¿Es f de qué? F de x. ¿Sí se ve el color naranja? ¿Sí les gusta o no? Sí, sí se ve, profe. Muy bien. A ver, escójanse de esas dos ejercicios rápido. ¿F de quién? A ver, de -1/2 y otra. ¿F de 4? Ya quedamos que los quiero ver aquí, jóvenes. Si no, ya no les voy a preguntar. Y yo me voy a seguir ya sin estarles pregunte y pregunte. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Bien. A ver, ¿cómo es f de -1/2? Observen cómo le estoy dando el valor de x, al valor, le estoy dando a x el valor de -1/2. Y ese es el valor que va a tomar en la función. Entonces va a ser raíz de 2 por -1/2 más 4. ¿Bien? ¿Esto cuánto me va a dar? Raíz 2 por -1/2 es -1 más 4. Entonces me va a quedar raíz de 3. ¿Sí estamos? Sí. Bien. ¿Cómo va a ser f de 4? F de 4 va a ser raíz de 2 por 4 más 4. O sea, raíz de 8 más 4, 12. Raíz de 12. ¿Sale? Está fácil, ¿no? Sí. Bien. Voy a borrar para hacer el otro. El otro era f de x igual a x cuadrada sobre x cuadrada menos 2. Perdón, x cúbica. Y vamos a hacer, por ejemplo, f de -1/2, se me hace interés, perdón, de menos raíz de 2 y f de 1/2. Se me hacen que son los interesantes. Bien.
¿Cómo es f de menos raíz de 2? Pues ahora la x va a ser menos raíz de 2. Observen. Perdón, aquí en el numerador es al cuadrado, en el denominador es al cubo. ¿Sí? ¿Cuánto es menos raíz de 2 al cuadrado? Menos raíz de 2 al cuadrado es negativo al cuadrado da positivo. Y raíz de 2 al cuadrado se cancela la raíz con el cuadrado y queda 2. ¿Sí? Sí. Bien. Y negativo al cubo es negativo. Y luego sería raíz de 2 al cubo. Aquí vamos a empezar a ver propiedades. Vayan anotándolas. Propiedades de los exponentes. Yo sé que a la m sobre n, es decir, cuando yo tengo un número cuyo exponente es una fracción, el numerador corresponde a la potencia y el denominador corresponde a la raíz. O sea que esto sería raíz enésima de a la m. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso es muy importante. Entonces, este menos 2, menos raíz de 2 al cubo, primero que nada, como es negativo, pero al elevarlo al cubo, pues me va a quedar negativo. ¿Sí? Me va a quedar negativo y luego me va a quedar como 2 a la 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Porque la raíz corresponde a un medio, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ahora, siempre la potencia tiene que estar dentro de la raíz. Por lo tanto, esto sería en forma de radical de esta manera. O sea que sería menos raíz de 8. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Pero hay que racionalizar. Y racionalizar significa que lo puedo observar aquí. ¿Por qué? Porque 2 al cubo, aquí vamos a aplicar otra propiedad, anótenla. La raíz enésima de un producto es igual al producto de las raíces enésimas. ¿Sí estamos de acuerdo con esta propiedad o no? ¿Sí? Sí. Y también tenemos otra propiedad. A la m sobre m, pues es igual a A, porque m sobre m es 1, entonces va a ser a la 1 igual a A, siempre y cuando pues m sea diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo, verdad? De hecho, obviamente tiene que ser diferente de 0 porque no puede dividirse entre 0. Esto quiere decir que 2 al cubo es lo mismo que 2 por 2 al cuadrado. Y la raíz de 2 por 2 al cuadrado, ¿sí están de acuerdo que esto es lo mismo que esto, no? 2 al cubo es 2 por 2 al cuadrado. ¿Sí? Luego, Sí. sería raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado. Y la raíz de 2 al cuadrado es 2. O sea, hace que esto quedaría como menos 2 raíz de 2. ¿Sí están de acuerdo? Ok, profe. Hay que racionalizar, ¿verdad? ¿Sí o no? Simplificar. ¿Se entiende o no? Sí. Profe. Fíjense, aquí viene el truco. A ver, ¿quién me dice qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer? ¿Nadie? ¿Puedo factorizar el 2 en el denominador, sí o no? No oigo. ¿Sí están de acuerdo?
Sí. ¿Y qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Resolver lo que está dentro de los paréntesis. No. ¿Qué puedo hacer ahí? Dividir el -2 y el 2. Se pueden cancelar y me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Oigo. Ok. Sí. Y este signo negativo, como está en el denominador, lo pongo en medio indicando que toda la fracción es negativa. Esa también es otra propiedad muy importante. Se las voy a anotar aquí. Si yo tengo una fracción negativa, ese signo menos se lo puedo poner al numerador o se lo puedo poner al denominador y no va a cambiar, va a ser lo mismo. Obviamente, esta es la forma correcta de poner. ¿Se entiende? Oiga, profe, yo tengo una duda. ¿Por qué en la anterior quedó 1 más raíz cuadrada de 2? ¿Cuál? ¿Aquí? Sí, ajá, la que Aquí. hizo después, ajá. Porque factoricé el 2, hijo. Ok, Factorizo el 2 en el denominador y ese es el que cancelo en el numerador y en el denominador. ok, ¿No? sí, ok, gracias. ¿Sí se fijan ahí la elegancia, no? Sí, Luego, profe. bien, voy a borrar, aunque esto se está grabando para subirlo al canal. Ahora sí les voy a subir los vídeos, perdón por no haberlos subido, pero ya los voy a nuevamente subir para que no se vayan a juntar. Voy a borrar, ¿vale? Ok, profe. Bien. A ver, ¿cuánto es f de un medio? ¿Sí se ve el naranja? Más o menos. ¿Me puede cambiar por otro, por favor? ¿Quieren que se los ponga rojo? Sí, mejor o negro. Es que sí se ve medio borroso. A ver, vamos a utilizar el rojo. ¿Qué pongo? A ver, rápidamente, ¿qué pongo? ¿Sí o no? ¿Qué? Sí. ¿Qué voy a hacer ahora? Operaciones. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Eso es una fracción compleja. Cuando yo tengo fracción entre fracción, es una fracción compleja. Hay que simplificarla. Pero para simplificarla tengo que tener en el numerador fracción y en el denominador también. En el denominador todavía no tengo fracción, tengo que hacer operaciones. Esto quiere decir que va a quedar así. A ver, ¿todos están de acuerdo que esto es así? La fracción en el denominador queda eso. ¿Qué? No se alcanza a ver mucho, profe. ¿Dónde no se alcanza a ver? O bueno, no sé si es mi computadora. No, no se alcanza a ver lo que puso de resultado. A ver, un cuarto sobre, ¿sí se ve o no? Sí, eso sí. Aquí me va a quedar 8 y aquí me va a quedar 1 menos 16. ¿Ahora sí? Sí, mejor. ¿Eh? Luego, Sí. Sí, voy a hacerlo más grande entonces. ¿Qué me va a quedar aquí? Menos 15 octavos, ¿no? Sí. Sí. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué La vamos a hacer? del sándwich, algo así. Ok, perfecto.
Este signo menos, ¿qué onda? Ya quedamos que lo pongo en medio, ¿no? Oigo. Sí. Sí. Entonces va a ser 8 por 1, 8. 4 por 15, 60. Menos 8 sesentavos. Pero le puedo sacar cuarta. No, le puedo sacar, sí, cuarta. Cuarta de 8, 2. Cuarta de 60, 15. Me va a quedar menos 2 quinceavos. ¿Qué hubo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, fíjense cómo aquí hay que aplicar reglas del álgebra, ¿eh? Ya tenemos que tener esas propiedades ya bien al tiro, bien manejaditas. Porque si, por ejemplo, yo dejo el resultado así, no está mal, pero no es correcto. Hay que simplificar. Sí, simplificar al máximo. O sea, miren, por ejemplo, eso es muy importante, ¿eh? Y estoy casi seguro que cuando vayan ustedes a hacer su examen a algún trabajo, les van a poner ahí una sumita de fracciones, ¿eh? Le van a poner una sumita de fracciones. Y si no simplifican, todo eso lo van a ver. Todo eso lo van a ver. ¿Por qué? Porque ustedes van a estudiar, ustedes están en gestión, van a trabajar mucho con el área administrativa, con el área de producción. Entonces, deben de saber que hay fracciones equivalentes y de que lo correcto es ponerla en la forma más simplificada. Pueden hacerles un examen de opción múltiple, donde les pongan de allí, a ver, hasta esta suma de fracciones, y nada más les ponen opción múltiple. Entonces vamos a suponer que alguien dice, me dio 8 sesentavos, pero ve las respuestas y ninguna de ellas es menos 8 sesentavos. ¿Estás mal? No. La respuesta correcta es esta, la cual sí está como opción, pero como tú no estás acostumbrado a simplificar, vas a creer que lo hiciste mal y probablemente vas a escoger otra respuesta o simple y sencillamente ni siquiera la vas a elegir. ¿Me explico o no? Sí, profe. Sí. Entonces, aquí hay que ponerse abusados, hijos. O sea, no hay de otra. Sí, no hay de otra. Y esto es bueno, porque a fin de cuentas nos estamos preparando para afrontar broncas que son verdaderamente complicadas, pues en la vida, ¿eh? Ahorita está muy cañón, ¿eh? Está muy cañón el rollo, ¿eh? Ya se los he yo comentado, yo espero que esto, pues sí lo vayan tomando en cuenta, porque sí está canijo, ¿eh? Bueno. Dice, vamos a hacer una de esas en los problemas del 7 al 8, encontrar. Vamos a hacer la f de menos 5 y f de 2a más 1, pero yo voy a poner la impar. Perdón, la par. Ustedes hacen la impar, que es la que trae respuesta. ¿Ok? Luego. Sí, profe. Nos dice que hagamos f de menos 5, x, y f de 2a más 1. ¿Sí? Y nos pone el ejercicio que es f paréntesis Bueno, ¿qué podemos deducir? Lo que podemos deducir es que la función del ejercicio es x cúbica menos 2x cuadrada más 20. Obviamente, lo que está haciendo el ejercicio es que en la variable pues, está poniendo paréntesis para que nosotros sustituyamos el valor de la variable por el de estos ejercicios. Creo que se entiende, ¿verdad? No oigo. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, la primera, pues obviamente va a ser así. Menos 5x al cubo, menos 2 por menos 5x al cuadrado, más 20. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer?
Resolver las potencias. Ok, muy bien. Esto al cubo es menos 25x menos 125. 125. Muy bien, sí, gracias. Menos 125x cúbica. Este de aquí me va a dar 25x cuadrada por menos 2 menos 50x cuadrada más 20. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Muy bien. Vamos con el otro. F de 2a más 1. Esto va a ser 2a más 1 al cubo menos 2 por 2a más 1 más 20. Hay que simplificar. Si se fijan que la variable está tomando valores de binomio, esto es un binomio, ¿sí o no? ¿Sí? Profe, el menos 2 por 2a más 1 no se eleva al cuadrado. Sí. Pero están de acuerdo que esto es un binomio, ¿no? Sí. Entonces es un binomio al cubo. Una suma al cubo. Estos los vieron en la secundaria, ¿eh? Los vieron en la secundaria. Era el cubo del primero. Cuando es más, todos son más. Cuando era suma, todos eran más. Cuando era resta o diferencia, era más, menos, más, menos. ¿Se acuerdan o no? Oigo. sí, sí, profe. Entonces es el cubo del primero más el triple del primero al cuadrado por el segundo. Entonces, este al cuadrado, bueno, lo voy a poner mejor porque si no ya ven que hay algunos que son medio piedrillas ahí y se van a perder, ¿sí o no? Sí, ¿Verdad? profe. Hay unos que todavía no le entran bien, ¿sí o no? Oigo, Sí, sí. Sí, profe, la verdad. el triple del primero por el cuadrado del segundo, ¿sí se acuerdan? Más el cubo del segundo. Ahora sí, ¿sí o no? Sí, profe. Es más, para que vean que soy buena onda, hasta aquí le voy a poner 2 al cubo. Vale. ¿Ya se acordaron, verdad? Sí, Ya están todos así porque es un amigo de la secundaria. ¿A poco no sienten bonito que lo vuelvan a ver de nuevo? No. A ver, ¿están de acuerdo que sí va a quedar? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? sí. Sí, Ok, muy bien. Luego vienen unos ejercicios interesantes que son el 9 y el 10. Yo sé que no les estoy presentando, pero pónganle ahí. De todas formas, pónganle en su cuaderno. Aunque vamos a subir el vídeo, es importante que vayan tomando notas. Por lo menos ejercicio tal para que se vayan guiando ya cuando tengan el video, porque yo sé que pues, a lo mejor se complica que estén ahorita anotando. Pues vamos a hacer el ejercicio 10. El ejercicio 10 nos dice lo siguiente. Dice, ¿para qué valores de x la función es 27? Perdón, es 4. Es 4. Bien. Eso es lo que dice el ejercicio. ¿Para qué valores de x esta función es 4? A ver, en base a lo que estamos diciendo, este 4 es un valor de quién? ¿Es un valor de quién?
¿De la raíz? Bueno, de la función, ¿verdad? O Sí. sea, es un valor de y. O sea que podemos decir que yo creo que es más o menos lo que quiso decir su compañero. Esa raíz vale 4. ¿Qué fue eso, verdad, güero? Sí, correcto. O sea, básicamente es f de la función vale 4. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues encontrar el valor de x. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Podría ser despejando? ¿Cómo? ¿Despejando podría ser? Despejando. De hecho, no podría ser. Así es. Despejando. Ok. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. 20. Si x vale 20, la función vale 4. ¿Por qué? Porque sería, vamos a hacerlo, raíz de 20 menos 4 queda raíz de 16 igual a 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Podemos decir que si ponemos aquí los diagramitas de Venn, y este es el dominio y este es el rango, aquí está el 4, y al 4 le corresponde, no miento, aquí está el 16, perdón, aquí tenemos al 20 porque fue el valor que nos dio, y al 20 le corresponde el 4. ¿Sí o no? No igual. Sí, profe. Bueno. Ahora sigue este tema que es muy importante y que necesito que me pongan atención. Si no, entonces no, ya vamos a estar ahí mal. Este es tal vez una de las cosas más importantes que se estudian cuando que se analizan en el tema de funciones. Y es precisamente el obtener el dominio de una función. Sí, ese es muy importante. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos del dominio de una función, pues estamos hablando de los valores de x para los cuales la función está definida. Yo no puedo analizar valores donde la función no exista. Tienen que ser valores que existan. Y esos valores son los que pertenecen a su dominio. Por eso es un tema muy importante. Muy importante. ¿Cómo le hacemos para sacar el dominio? Bueno, esto depende mucho del tipo de función, porque vamos a ver que hay varios tipos de funciones. Principalmente las funciones se clasifican en funciones algebraicas y en funciones trascendentales. Esos son los grupos principales. Y ya después puede haber funciones que involucren esos dos tipos en una sola. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las funciones algebraicas y cuáles son las funciones trascendentes? Bueno, las funciones algebraicas son las que tienen operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. ¿Sí? Si se fijan, son las operaciones aritméticas fundamentales, por así decirlo. Y las funciones trascendentes son aquellas que incluyen a las trigonométricas, a las exponenciales, a las logarítmicas, a las inversas trigonométricas, a las hiperbólicas, ¿sí? Esas son las trascendentales y esas las vamos a analizar más después. Esto quiere decir que estas funciones que yo tengo aquí son funciones algebraicas. ¿Por qué?
Pues porque tienen raíces, tienen suma, bueno, tienen suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz, ¿sí? Potencias y raíces. Entonces son funciones algebraicas. ¿Por qué es importante saber a qué tipo pertenece la función? Bueno, porque en base a eso vamos a decidir qué criterios vamos a utilizar para conocer el dominio. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, no son propiamente características, sino que son criterios, son dos criterios, y seguramente ya los conocen, ¿sí? Ya saben cuáles son. Y esos criterios son los siguientes. No existen raíces pares de números negativos. Esa es una. Y la otra es, no está definida la división entre cero. Por lo tanto, para determinar el dominio de una función, debo de tomar en cuenta esos dos criterios. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. A ver, entonces agárrense uno. Sale del 11 al... Pues ya, del 11 al 26 ya agárrenselo, sí, ya. Dale. El 14. ¿Están de acuerdo? A ver, una chica. Acuérdense que... A ver. Chicas. ¿Podría ser el 14 o el 26? ¿14? Vamos a hacer el 14. Se ve buenecillo. Mira, fíjate, yo creo que mejor primero vamos a hacer el 23, porque el 14 debería de ir después, ¿eh? Debería de ir después. Yo creo que sí, el 23 se ve bueno, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, profe. Como que nos está guiñando el ojo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. A ver, dítenmelo. Dale. El 23 es raíz de x cuadrada menos 5x. F de x igual a... Dale. F de x igual a raíz de x cuadrada menos 5x. Muy bien. Muy bien. Ok. So pay attention. ¿Cuál de esas dos restricciones se cumpliría aquí? ¿Que no existen raíces pares de números negativos? Que no existan raíces pares de números negativos. Por lo tanto, el radicando, es decir, a lo que le estoy sacando raíz, tiene que ser positivo. ¿Sí están de acuerdo o no? Esto tiene que ser positivo, es decir, mayor o igual que 0. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y en este tema vamos a aplicar mucho lo de desigualdades, ¿eh? Por eso se ve antes. ¿Sí? ¿Cómo le hago para resolver esta desigualdad? ¿Qué hago? Es cuadrática, entonces puedo factorizar. Aquí puedo factorizar muy fácil. La igualo con 0. Saco las raíces. ¿Sí o no? Sí. Las ubico en el eje real. Y luego ensayo, veo el signo de la desigualdad para ver si lo coge o no. Obviamente, la desigualdad, esta de aquí, me va a quedar así. ¿Sí o no? Voy a utilizar esta desigualdad. ¿Por qué? Porque aquí ya factoricé y el signo el sentido de la desigualdad no cambia.
No oigo. Sí, profe. Bien. Cualquier número menor que 0 va a hacer que el primer factor sea negativo y el segundo sea negativo. Este producto va a ser mayor o igual que 0 si lo cumple. No oigo. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. ¿Cojo el 0? ¿Cojo el extremo, sí o no? No oigo. No. Sí lo cojo porque puede ser igual a 0, ¿no? Ah, sí. Acuérdense que en el extremo es donde va a valer 0. Bien. A ver, un número entre 0 y 5 va a ser que el primer factor sea positivo y el segundo negativo, ¿no? No oigo. Sí. Eso me da menor que 0. Profe, disculpe, pero ya se nos terminó la clase. No te entendí, hija. Ya se nos terminó la clase, perdón. Sí. Sí, ya nada más acabamos. Este no lo coge. A ver, un número mayor que 5 va a ser que el primero sea más y el segundo más. Este sí lo coge, ¿verdad? Porque va a ser mayor o igual que 0. ¿Coge el 5? Sí, Sí. Muy bien. Vamos a dejarle hasta aquí y mañana lo concluimos, ¿vale? Que pasen buena tarde. Gracias, profe. Vale, gracias. Excelente tarde. Dios mediante mañana continuamos. Gracias. Hasta mañana, cuídese. Gracias, profe. Sí, hasta luego.